como lo estuvieran los aliados en los primeros días de la entrada en combate de los Stuka. Una vez más, la pérdida de la superioridad aérea fue el talón de Aquiles de los Ju-87. Los contraataques aliados fueron muy efectivos y causaron una pérdida considerable de vidas y una destrucción masiva de material. Modelos de prácticamente todos los aparatos de las fuerzas aéreas alemanas e italianas fueron víctimas de los ataques aliados. Muchos fueron capturados y muchos otros simplemente destruidos. A medida que la guerra en África se acercaba a su fin, Kesselring y sus ayudantes seguían manteniendo la fachada de una victoria inminente. En Alemania, mientras la guerra era más desesperada, Hitler seguía aún simulándose invencible. Al Führer aún le quedaban dos pequeñas victorias por saborear, Yugoslavia y Grecia. En ambos casos se emplearía el método de la Blitzkrieg, ya probada con éxito. Pero la áspera campiña yugoslava proporcionaría también cobijo al tenaz movimiento de resistencia partisano que se crearía de inmediato. En abril de 1941, la Wehrmacht, muy superior en número, cogió por sorpresa a la población y tomó el país simplemente al asalto. Una vez más, fue un trabajo para los Stuka. En la campaña de Yugoslavia se emplearon más de 400 aviones de este y otros tipos similares. Volaron casi con total impunidad, ya que superaban ampliamente a la humilde fuerza aérea yugoslava. Era el trabajo preferido de los Stuka. Las montañas y estrechos valles confinaron a la mayor parte del transporte terrestre alemán a las carreteras y caminos existentes. Los Stuka, sin embargo, podían alcanzar blancos que de otro modo hubieran resultado inaccesibles. En cuestión de días, tanto Yugoslavia como Grecia cayeron bajo las probadas tácticas de la guerra relámpago. Ambos países sufrieron los horrores de la guerra y se transformaron en naciones ocupadas. Incluso la fuerza expedicionaria británica en Grecia fue empujada hacia el mar en una acción que recordó al desastre de Dunkerque. Como siempre, fue la población civil la que pagó el precio sobre la quemada tierra que dejaban los ejércitos a su paso. La campaña griega fue apoyada también por la Fuerza Aérea Italiana. Algunos de esos aviones eran Ju-87, construidos en Italia, parte de un grupo de 600 fabricados bajo licencia por la compañía Breda. Su armamento habitual consistía en dos ametralladoras Rheinmetall MG-17 de 7,92 mm sobre las alas y en cabina a popa una MG-15 sencilla o una MG-81 doble, todas de calibre 7,92. Las ametralladoras frontales alojaban la munición en una bodega en el interior del ala que aquí aparece siendo abastecida por los equipos de tierra. Bajo el fuselaje llevaban una bomba generalmente de 550 libras. Sus pilotos utilizaban un incómodo y voluminoso chaleco blindado que protegía su torso del fuego de tierra y la artillería antiaérea. Los Stuka italianos, denominados Breda 201, operaron con gran éxito hasta que, al igual que sus gemelos alemanes, se demostraron muy vulnerables a los interceptores aliados. La preocupación en Italia por la vulnerabilidad de los Ju-87 empezó tras la Operación León Marino y el consiguiente fracaso de los Stuka en los ataques a navíos en la costa británica. A decir verdad, el avión no había fracasado por completo, simplemente había por fin sucumbido a la implacable persecución de los Hurricane y Spitfire. Antes de los Stuka, la Fuerza Aérea Italiana carecía de modernos aparatos de bombardeo en picado. Los Stuka sirvieron para cerrar un gran vacío, en particular a la hora de apoyar las operaciones de las tropas de tierra. Pero en la práctica, uno de los principales problemas fue que el mal entrenado ejército italiano carecía de habilidad para coordinarse con sus fuerzas aéreas y, peor aún, la comunicación entre las alas tácticas alemana e italiana era casi inexistente. Hacia mitad de 1941, los Ju-87 debían haber sido ya reemplazados.
un bombardero de 2 motores, el Messerschmitt 210 Hornet, había sido apadrinado personalmente por Ernst Udet. Pero el 210 fue un desastre completo. De prestaciones insuficientes, cuando se vieron sus fallos, había ya más de 1000 en la cadena de producción. Como resultado, los 87 tuvieron que seguir combatiendo. Incluso en 1943, el año en que los alemanes empezaban a fabricar aviones a reacción, se produjeron todavía más de 1000 Stukas. Un avión completamente anticuado en diseño, pero capaz aún de cumplir su función principal. El ejército italiano jugó también un papel importante en la operación más audaz de la Segunda Guerra Mundial, la Operación Barbarossa. Fue la mayor empresa que acometiera Hitler hasta el momento y su mayor error. Barbarossa fue el nombre clave que se dio al ataque por sorpresa contra el Imperio Soviético. La colonización de Rusia y el dominio del pueblo ruso, considerados durante mucho tiempo como el verdadero objetivo de Hitler en el conflicto, le habrían dado la posibilidad de expansión que él consideraba un derecho inalienable de Alemania. Se emplearon más de 290 Stuka alemanes, 3 millones de hombres, 600.000 vehículos y 7.000 piezas de artillería. Unas cifras asombrosas. Aunque se enfrentaron a 4,5 millones de soldados rusos, la sorpresa y la velocidad del Blitzkrieg alemán dieron resultado por última vez. Fue la batalla más larga de la historia. Los alemanes podían presumir de dominar los cielos y sus fuerzas terrestres cosecharon grandes éxitos en los combates iniciales. Solo el primer día, la Fuerza Aérea Rusa perdió más de 1.800 aviones frente a solo 35 alemanes. Solo los Stuka habían destruido más de 700. Aunque la Luftwaffe utilizó también otros bombarderos en picado como el Ju-88 de 2 motores, la verdad es que la mayor parte de los bombardeos de Barbarossa fueron llevados a cabo por los viejos Stuka. Una guerra que Hitler había predicho que acabaría antes de Navidad se prolongaría durante varios sangrientos años. Años que verían la derrota completa del Tercer Reich. Las interminables estepas y el terrible invierno ruso derrotarían al ejército de Hitler como habían derrotado antes al de Napoleón. Estas imágenes muestran el terrible poder de fuego de los Stuka. Se pueden observar las balas trazadoras disparadas por las ametralladoras del avión instantes antes de soltar su bomba principal. Esta escena se repitió miles y miles de veces en el transcurso de la campaña de Rusia. Pero ya entonces, todos los intentos de mejorar el 87 para mantenerlo competitivo frente a los interceptores aliados estaban ya casi agotados. La Luftwaffe había recurrido incluso a retirar el carenado del tren de aterrizaje para reducir peso y mejorar su aterrizaje sobre barro. Resultaba ya claro que el Ju-87 se había quedado desfasado. Por lo tanto, se hicieron varios intentos de buscarle un sustituto, uno de los cuales fue el Hensel 129 de modesto éxito. Aunque solo ligeramente más rápido que su predecesor y no tan fácil de maniobrar, proporcionaba mayor protección a sus pilotos y una mayor capacidad de armamento. Con la seguridad que en teoría le daban sus 2 motores, en este caso un par de non-ron radiales en doble estrella de 14 cilindros y 700 caballos, el HS-129 alcanzaba una velocidad máxima de 407 km por hora. Iba equipado con 2 ametralladoras de 7,9 milímetros, 2 de 20 milímetros y un cañón de 30 milímetros. Podía llevar 4 ametralladoras adicionales y hasta 300 kilos de bombas.
una